Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Valeria y hoy les traigo un video súper importante y más porque ya se acercan las elecciones presidenciales. Hoy vamos a hablar de este libro, Pensar México, de Maruán Soto Antaki, que es el libro que leí esta semana para estar un poquito más informada sobre las problemáticas de México. Les voy a leer sobre de qué trata el libro y luego les voy a dar los 3 puntos que rescaté sobre esta lectura, que son muy importantes en estos periodos electorales. Entonces, sin más por el momento, comencemos. Les voy a leer la parte de atrás del libro que define muy bien de qué se trata. Lo haría con mis palabras, pero creo que mis palabras no le van a hacer justicia a todos los temas que este libro abarca y creo que es un pequeño resumen muy bien explicado de lo que puedes encontrar dentro de este libro. Cabe mencionar que no es una novela, esto está escrito como en forma de ensayo. Entonces, la verdad fue una lectura un poco difícil porque yo no soy politóloga ni abogada ni mucho menos. Y sí quiero aclarar que el fin de este video no es decirte por quién votar, no es decirte que yo tengo la razón y mucho menos porque, como mencionaba, no estoy especializada en ninguna de estas áreas. Sin embargo, creo que este es un libro que todos deberíamos de leer para entender un poco las problemáticas que suceden en México, aunque no pertenezcamos a ninguna de estas áreas. Y por eso pretendo en este video exponer estas problemáticas para que gente como yo, que no está en estas disciplinas, pueda entender un poco más de lo que estamos viviendo en nuestro país. Me cuesta encontrar otro país que, como México, se haya dado tantas soluciones a sí mismo. Si bien sus problemas se encuentran lejos de resolverse, estos han dado la impresión de estar claros o medianamente comprendidos y diagnosticados. Corrupción, violencia, derechos humanos, injusticia, impunidad, inequidad, etc. Pese a eso, parte del análisis se ha perdido entre estudios políticos y peróratas, entre la etnología, un poco menos en la sociología y mucho más en la opinología y opinocracia. Parece que todos sabemos que no funciona y a su vez afirmamos tener las respuestas que podrían dar paso a resolver nuestros problemas. Hemos logrado hacer de casi cualquier frase, conflicto o intención un lugar común que sufre los vacíos de la pérdida de los significados. Si en verdad somos un país con tantas voces que saben cómo resolvernos y aún no lo hacemos, hemos estado dando de manera sistemática y masiva brazadas de ineptitud. O quizás esos diagnósticos no se han detenido a hacer las preguntas correctas. Espero equivocarme lo menos posible. Y como lo dice Soto Antaki, yo también con este video espero equivocarme lo menos posible. Ahora sí, continuamos con los 3 puntos que rescaté de esta lectura. Maruán Soto Antaki propone pensar México desde el lenguaje, que es aquello que nos diferencia a los animales y nos hace humanos. Los animales no tienen una comunicación como nosotros la tenemos. Ellos no pueden formar oraciones y crear oraciones y tener una lengua tan ilimitada como nosotros la tenemos. Ellos se comunican por medio de señalamientos, ruidos, etc. Pero ningún animal tiene una lengua tan evolucionada como lo tenemos nosotros los seres humanos. Y por eso nos distinguimos de los animales. Entonces, Soto Antaki propone pensar a México y a sus problemas desde el lenguaje. Él propone que lo veamos desde esta raíz, del habla, del lenguaje, de la literatura. Punto número 1. El relativismo del lenguaje que tenemos en México es absurdo. Son niveles absurdos de relativismo. ¿A qué me refiero con esto? Una palabra tiene tantos significados para nosotros que le quitamos el significado por completo. Esto normalmente lo hace el mexicano para evadir las responsabilidades que pueden posiblemente surgir de las consecuencias de lo que está diciendo. Les voy a estar leyendo fragmentos del libro. En esta parte se me hace muy importante leer un fragmento que se encuentra en la página 16 del libro. Si pueden ver, tengo demasiadas anotaciones, pero solamente destaqué las que considero más importantes para entender los puntos. Lo que podría parecer un ejercicio de pretenciosa antropología lingüística tiene consecuencias complicadas. Si los verbos implican la inacción antes que la acción, la ley tampoco será la ley. Robar no será tomar lo ajeno. Gobernar no dependerá de decisiones. Pensar no requerirá ideas. El corrupto se adjudicará nobleza. El ciudadano no necesitará de ciudadanía y el deber será un asunto optativo. Bajo esa perspectiva, no tiene ni caso hablar de derechos. Soto Antaki menciona esto porque él dice que
palabras como tortura, libertad, derechos humanos, corrupción pierden su significado dependiendo de la situación, ya que, dependiendo de la situación, son relativas. Si yo le doy una mordida, como aquí le decimos en Monterrey, a un policía que me para en el tráfico por ir a exceso de velocidad, eso no es corrupción. Pero que el gobernador de Nuevo León robe dinero y compre propiedades, ¿ahí sí es corrupción? No. Estamos muy equivocados. Los dos son corrupción. Tenemos que dejar de relativizar. Porque ¿qué pasa? Si lo que no es libertad para uno en ciertas circunstancias, pero sí es libertad para otro en ciertas circunstancias, no respeta los derechos humanos. Y así como le pasó a él, te puede pasar a ti. ¿Es correcto torturar a un delincuente para que diga la verdad? No lo es, por más que sea un delincuente, porque el día que tú no digas la verdad, estás accediendo a que a ti también te pueden torturar. Y eso no es correcto, eso no está dentro de la Constitución. En la página 121 se habla sobre una encuesta que se hizo y dice así: 7 de cada 10 mexicanos encuestados consideran que un toque de queda ayudaría a reducir la inseguridad. Lo facho aflora. 3 de cada 10 piensan que es válido torturar a un delincuente para obtener información. Somos bestias. Y sí lo somos. En la página 81 encontré una frase que hasta me hizo soltar la carcajada de lo cierto que es. Sí, pero no. Así, sin coma. Se usa para narrar nuestros escenarios. Sí, pero no. Esa expresión tan nacional, inmersa en su esquizofrenia lingüística, no solo es una obra maestra del eufemismo, también es un símbolo de la capacidad de juicio de cada uno de nosotros. Y sí, no puede ser que en México hasta el semáforo en rojo sea algo relativo. Punto número 2. Pensamos que los síntomas del país son el origen de los problemas. La violencia, la corrupción, la impunidad, estos no son los problemas. Claro, generan un problema en la sociedad, pero no son la raíz del problema. Son la sintomatología del verdadero problema. El verdadero problema es que se transgreden los derechos humanos, como mencionábamos anteriormente. Ese es el verdadero problema que causa todas las otras problemáticas que vivimos como sociedad. En la página 61 dice: ¿no sería más fácil evitar las fallas que permiten a un bandido salirse con la suya que anular su dignidad y sus derechos? Entendamos, son los de todos. Los derechos son de todos. Y en la página 62 dice: la gran crisis de derechos humanos en México no está en la sistematización de prácticas que se han establecido en los últimos años. Se encuentra en la legitimidad que gran parte de la sociedad le da a lo inadmisible. Logramos justificar nuestra propia degradación. ¿Cuántas veces no hemos visto esto en nuestro día a día? Y finalmente, el tercer punto que rescaté es el de la mala educación que hay en México. Con esto de que ahora hay escuelas de medio tiempo en la mayoría de los estados y que la verdad es que los maestros no siempre son los más preparados, las escuelas no siempre están en las mejores condiciones, se da una mala educación a la mayoría de los niños en México, que esto es inaceptable, intolerable. La educación es un derecho, no es un privilegio. La educación nos enseña a ser ciudadanos comprometidos, nos enseña a saber cuestionar y discutir, que no es lo mismo que pelear. Y la educación nos permite otorgar legitimidad a quien legitimidad merece, no solamente al que se postula. En la página 152, Soto Antaki menciona lo siguiente: después de décadas de gobiernos oscuros, estos creyeron que en las trampas del lenguaje perpetuarían la vocación de dar vacíos que sonaran a respuestas y que nosotros lo aceptaríamos. El político mexicano asumió que el discurso servía para evadir antes que para decir. ¿Te suena algo parecido a los debates que hemos visto de este año? Ahora, no me malinterpreten, México es hermoso. Su cultura, su lenguaje, su historia, hasta su religión es preciosa y me enorgullece muchísimo ser mexicana. Sin embargo, tenemos que enfrentar los problemas de frente, que es algo que nos ha faltado hacer por muchos años. Debemos de tener la mente bien fría para poder distinguir y tratar de entender estos problemas, para poder diagnosticarlos y tratar de resolverlos, específicamente en épocas de elecciones. Es súper importante que este 2 de junio del 2024 salgamos todos a votar. Por favor, no te digo por quién votar,
tú lo vas a saber. Tú vas a saber quién es el candidato que para ti va a hacer lo mejor por México. Pero por favor, sal a votar y vota a conciencia. Que tu voto sea empático, sea consciente. Recuerda que tu voto es tu vida, es el futuro en el que vas a vivir. Y más si eres joven, porque vas a vivir con los resultados de la decisión que se tome este 2 de junio por muchos, muchos años más. Recuerda, sal a votar este 2 de junio del 2024. Tu voto es tu vida, escoge con conciencia.